Muy bien, buenos días con todos. Bueno, buenos días desde mi país. No sé si todavía por allá es de día, tarde Ujú. o desde noche, pero nuevamente con gusto de estar aquí. Vamos ahora rapidito a comenzar con el tema de hoy día, como muy bien lo ha mencionado nuestra hermana Samara. Hoy vamos a hablar sobre la violencia en contextos cristianos. Yo les había comentado la última semana de que para algunos es muy difícil creer que haya violencia en contextos cristianos. Sin embargo, con todas las condiciones que se viven en la actualidad en este mundo tan violento en el cual estamos, la violencia también ha ingresado dentro de los contextos cristianos. Ah, qué bueno, Silvia, gracias por comentarlo. Es en la mañana también, entonces estamos por allá. Muy bien. Y les decía que definitivamente hay condiciones que se van a ir viendo. La clase de hoy día, por si acaso, no es una afrenta contra la iglesia, ni tampoco es una manera de tratar de sacar, como dicen algunos, los trapitos sucios, como dicen. No, 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 sino es una realidad muy dolorosa por la cual no solo debiéramos orar, sino como la última parte que escuché de mi amigo Mauricio, em, también actuar, ¿no? En función de saber qué hacer en medio de estas condiciones. Entiendo que hay muchos personas que están trabajando ministerialmente, pastores, líderes, así es que juntos espero que podamos compartir experiencias para ayudarnos mutuamente para poder saber sobre todo la condición en la que estamos y a la vez también eh, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas condiciones de violencia? Lo hemos visto la semana pasada, los tipos de violencia que existen y hemos visto también algunas modalidades que existen respecto a la violencia. Está la violencia en la pareja, hacia los hijos, hacia los progenitores, violencia contra la mujer, violencia contra los miembros de la familia. Pero también hay tipos, ¿no? El tipo de violencia física, psicológica, sexual y también violencia económica, que es lo último que vimos. Muy bien. De hecho, uno podría decir, la Biblia es un manual para la vida. Lo hemos escuchado mucho tiempo, lo hemos escuchado por muchos años. Y lo es, y lo es. La Biblia tiene principios válidos que van a trascender el contexto en el cual fue escrito y el contexto histórico en el cual fue hecho. Ha trascendido por muchos siglos y en la actualidad aún todavía siguen sus principios siendo válidos para cada uno de nosotros. Sin embargo, también es importante reconocer que en la palabra de Dios escriben o más bien describen situaciones comunes de la vida, de la familia, de la pareja, que en el tiempo en que se vivían se manifiestan. La Biblia no intenta esconder errores de las personas. La Biblia no intenta encubrir situaciones que son dolorosísimas y que muchas veces incluso hasta sorprendentes. Por tanto, es también importante reconocer que dentro de la Biblia hay condiciones de violencia que se han estado manteniendo, que según el contexto histórico en el cual pertenecían, no tenían el nombre de violencia como ahora se tiene, mucho menos la legalidad que ahora se establece para poder condenar este tipo de condiciones. Por tanto, si tuviéramos que pensar en las modalidades o en los tipos de violencia que existían dentro de la Biblia, ¿qué personajes se le vienen a la cabeza? ¿Qué historia bíblica se le viene a la cabeza que pudiera usted reconocer como, mire, fulano de tal vivió este tipo de violencia, de acuerdo a lo que he entendido, o la parejita tal me parece que entró en este dilema también, en esta modalidad de violencia? ¿Qué se imagina? A ver, si me ayudan algunos, abra su micrófono y dígame, Yo yo creo que pienso, este tipo ha sucedido. Adelante. yo pienso en Ana, ¿verdad? Y Bien, Elí, que la llamó de borracha, la llamó y también por su perfecto. esposo también. Ana y Eli, ciertamente, ¿no? La insultaron. Eso es una violencia psicológica, vamos a decirlo. Perfecto. Veo la mano levantada de Cani también y luego Emma. Cani, adelante. Una historia muy común y creo que violencia física, la de Caín hacia Abel. Perfecto. Y también
violencia contra los propios miembros de la familia, ¿eh? Es violencia Violencia. física y también violencia dentro de los propios miembros de la familia. Perfecto, Elena. Buenos días, pastor. Yo creo el relato de Jacob cuando fue a casarse y se supone que se iba a casar con Raquel y le entregan a Lea. Ajá, muy bien, buena observación. Vi la mano levantada de Emma también. Emma, adelante, por favor, y luego continuamos con Gisela. Sí, también, hermano, buenos días. También el caso de en la casa de Jacob y Esaú. Bien, también el Ahí caso se de la miraba una violencia entre violencia, hermanos. se miraba una violencia, pero no muy, hasta de último se ve ya realmente la situación, ¿verdad? Sí, Gracias, muy, hermano. muy oculta, ¿no? Y luego se fue manifestando. Perfecto. Tenemos a Gisela. Adelante, por favor, Gisela. En la casa de David, o sea, David primero que toma Ujú. a la mujer Betsabé, Así es. después David con su hijo, que el hijo le quería matar, quería el poder del papá. Y después también cuando Absalón. le violan a la hija, el También. hermano le mata a su hermano. Entonces es un ciclo de violencia en esa familia. Bastante fuerte. Muy bien. Buena observación, Gisela. Crescencio. Adelante, por favor, Crescencio. En la misma línea, a un buen día, profesor, en la misma línea de la exposición de la hermana, la violación de Tamar por su hermano Amnón. Perfecto. Perfecto, Gracias. Tamara, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos a Rebeca. ¿Rebeca también está allí? Sí, Dios le bendiga. En el caso de que Saúl quería atravesarlo con la lanza a David, Ujú. también es un caso de violencia, ¿no? Que por el poder o porque se sentía desplazado, sintió celos y bueno, se generó esto, ¿no? Una violencia. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguien más. Les agradecería que bajen su mano los que ya han participado para no confundir. Creo que Lili faltaría. Lili López, me parece. Y luego Arlenis. Adelante, Lili. Sí, el caso de en la Biblia, si encontraban a la mujer en adulterio, ella era apedreada hasta morir. Sin embargo, Cierto. no hablan del varón lo mismo. Exacto, a Gracias. eso vamos a ver hoy día, Lili. Me has dado justamente uno de los temas que vamos a ver, el por qué ocurre eso y por qué ha estado ocurriendo todo eso. Muy bien, gracias por la observación, Lili. Arlenis, adelante, por favor. En el caso de Dina, la hija de Jacob, que sale a pasear y alguien de poder del pueblo coge y abusa de ella y eso trae la tragedia de la muerte de de ese pueblo. Cierto, Dina. Qué interesante. Muchas gracias, Arlenis. Si se dan cuenta, hay muchas historias bíblicas que envuelven muchas de estas modalidades y tipos de violencia que hemos estado estudiando. Y quiero que lo puedan observar porque desde ahora podemos nosotros cuestionar este tipo de prácticas y además también poder llegar al nivel de evitar este tipo de condiciones. Sin embargo, ya desde ese tiempo se establecía como parte de las condiciones que le tocó vivir, como lo mencionaba Lili también, las condiciones que les tocó vivir a muchas mujeres. Ustedes me han narrado muchas historias bíblicas y todas ellas, si no me equivoco, la única persona que comentó sobre Caín y Abel fue el único ejemplo donde no habían mujeres involucradas dentro del tema de la violencia. Y creo que es importantísimo reconocer esto porque la gran mayoría de situaciones que han estado pasando con respecto a la violencia están relacionadas específicamente hacia o en contra de la mujer. Vamos a ir viendo que esto tiene mucho sentido con lo que vamos a ir comprendiendo, pero veamos algunos otros ejemplos. Violencia en pareja, Jacob y Lea, alguien lo mencionó también porque era una condición de Jacob tan fuerte contra Lea que incluso le llegó a decir que no la amaba. O sea, yo estoy contigo, pero porque me obliga la tradición, no porque te quisiera. La relación entre Jacob y Lea es una relación bastante interesante de analizar y evaluar, sobre todo para los ministerios de matrimonios, para las parejas, cómo vivir al lado de alguien que no te ama.
cómo vivir al lado de alguien que te rechaza constantemente, cómo vivir al lado de alguien y mantenerse allí todavía en una relación donde la persona también fue parte de una condición que muy poco se habla, violencia también psicológica, y algunos hablan de violencia sexual, que se refiere a la infidelidad, por ejemplo. ¿Cómo vivir con una persona así, que tiene otras personas, que ama a otras personas, pero que en el contexto en el cual ella se encontraba tenía que soportar, entre comillas, tenía que aguantar, entre comillas? También está la violencia hacia los hijos. Recuerda el caso de las hijas de Lot, que fueron ofrecidas al pueblo para que no pudieran tocar a los santos que habían visitado a los ángeles, ¿no? Pero es decir, esta situación bastante fuerte, bastante impactante, saber que en este caso Lot ofreciera a sus propias hijas para hacer lo que ellos quisieran con tal de no tocar a los ungidos de Dios, ¿no? Un poco intensa la historia, pero si lo contextualizamos, hay muchos pastores, muchos líderes y hasta pastoras o hermanas en Cristo que no son, que no están supervisando lo que los líderes o pastores hacen con sus hijos, y sin quererlo los ofrecen, no para cosas malas, obviamente, pero no se percatan de lo que estos líderes o estos pastores o estos miembros de la comunidad puedan llegar a hacer. La violencia y el abuso sexual está siendo cada vez más evidente por medio de los medios de comunicación. Pero ha habido muchas veces en que padres de familia, sin enterarse y sin saberlo, enviaban a los hijos. Recuerdo el caso de un adolescente que llorando compartía de que había participado de una vigilia en la casa de uno de los pastores, y que mientras dormía, este pastor, era de jóvenes, que se supone debería cuidarlos, se acercaba a la cama de las niñas para intentar tocarlas. Y él lo vio todo y tenía miedo de confesarlo, tenía miedo de poder decirlo. Era un adolescente de 12 años cuando ocurrió todo esto. Él ya tenía 17 años y todavía no podía olvidarse de todo lo que había pasado. Entonces, sin querer, hay esta condición de ofrecer a los hijos para que hagan lo que sea. No con esa intención, definitivamente, yo lo entiendo, pero la labor del padre o la madre de familia es proteger a sus criaturas. Sin embargo, aquí vemos la historia de Lot, en donde en vez de proteger, más bien empezó a ofrecer. Pero no solo pasó eso dentro de la violencia de, en este caso, las hijas de Lot, porque también en su tiempo ellas formaron un plan, después de haber pasado toda la crisis que les tocó pasar, formaron un plan para poder también, dicen ellas, tener hijos en este caso, de su propio padre, porque pensaban que ya no existía nadie más. Y llegaron a ese punto de embriagarlo y terminar en una relación no consensuada con su propio padre, ¿no? Violencia contra la mujer, bueno, no sé si lo recuerdan, pero por ahí hablaron de David. Pero David, antes de que se case con su última esposa, que fue Abigail, am, Abigail estaba casada con Nabal, y Nabal era un hombre duro al punto de haber muerto atragantado, según dice la historia, con alguna peculiaridad basada en la agresión que él tenía, ¿no? En la historia de querer matar a David, y que justamente Abigail se adelantó a eso, a ese plan, con la intención de no causar este daño cuando David comenzaba a recolectar dinero para, para el sustento del grupo que él llevaba, ¿no? Para el pueblo de ese tiempo. Violencia contra los hermanos, bueno, lo hemos visto a Caín y Abel. Violencia física, también está el tema de Caín y Abel. Violencia psicológica, Jacob y Lea, lo hemos mencionado. Violencia sexual, ya lo han hablado también, de Amnón y Tamar, que fue violentada. Y violencia económica,
que muchas veces uno podría decir, pero ¿cuál es esa violencia? Bueno, recuerden al tío Labán, que en este caso su hija, a Labán, que su hija Rebeca, terminó llevándose a alguno de sus dioses, a alguna de sus pertenencias, que terminó llevándoselas y él pues generó toda una secuencia de cambios, de persecuciones para poder obtenerlos, ¿no? O recuperarlos. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas historias relacionadas a la violencia. Y muchas de esas violencias no solo está enfocado en la violencia física o psicológica, sino también en la violencia sexual. Vemos cómo esta condición de la sexualidad ha tenido tanto que ver en la vida de las personas, que incluso se ha utilizado una forma o se está usando a la sexualidad como una forma de dominio, como lo vamos a ver a continuación. Se termina convirtiendo en un instrumento de poder. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Porque vamos a tener que llegar a ese punto. Yo hago esta pregunta y me gustaría escuchar alguna de sus respuestas. ¿Creen ustedes que Adán y Eva, ambos, habrían tenido relaciones sexuales antes de la caída, antes que fueran expulsados del jardín del Edén? ¿Creen ustedes que pudo haber tenido eso? ¿Qué me dicen? ¿Pudieron o no pudieron tener? El pastor Lejanover dice que sí, ¿ok? Cani, ¿qué dices tú? Que sí también. Sí, ¿ok? Mónica dice, yo creo que sí. Arlenis también dice que sí. La mayoría dice que sí. ¿En qué momento dice la palabra que ellos tenían relaciones sexuales? ¿Qué versículos podríamos incluir allí? Cani, adelante. El Génesis 28, cuando dijo, y Dios los bendijo, y diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Creo que allí nos deja claro. Esa es una forma de decirles que pueden tener vida sexual activa. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere compartir algo más sobre esta pregunta, sobre esta inquietud? ¿Habrían tenido relaciones sexuales antes de la caída? Porque recuerde que ellos fueron expulsados y llegaron a tener hijos después de la caída, pero antes lo habrán tenido. Porque por el verso que tú mencionas, Cani, ellos debían multiplicarse y fructificar, pero ¿tuvieron que esperar a ser expulsados para fructificarse o es que ya desde ese tiempo tenían hijos por pues mantener relaciones sexuales? ¿Qué piensan los que están presentes? ¿Algún comentario? Ahora, otra pregunta que tengo es que si tenían relaciones sexuales, me imagino que ya estuvieran casados. ¿Hay algún versículo que afirma que estuvieran casados? Sí, porque dice que ¿Se te apagó el micrófono, Adriu? ¿Se te apagó? No te logré escuchar, ok, perdóname. sí, dice, yo digo que sí porque el Señor vino y se la presentó a ella, se lo presentó pues a él y le dijo, es tu compañera. Ahí el Señor instituyó ya el matrimonio. Ok, en la presentación de Dios de su mujer a Adán, ahí constituyó el matrimonio. Ok, bueno, puede ser. Silvia, adelante, por favor. Buenos días a todos, perdón la bulla, pero estoy en el trabajo. Oh, Eh, está bien, no hay problema, sí te escuchamos. pues hay una, creo que está en el libro de Enoch, donde dice que estuvo también la primera mujer, que fue Elith, o Lilith, es algo así, ¿verdad? Lilith le llaman, sí, claro. Lilith. Pero es una teoría que para nosotros como cristianos pues no está como que 100% respaldada, digámosle así, ¿verdad? Pero Ujú, sí vemos en Daniel, pues también se habla del espíritu de Lilith, ¿verdad? Creo que ujú. Isaías también lo menciona y hay un libro apócrifo que también lo menciona, pero ahorita no recuerdo. Pero no sé si por ese punto va, no lo había pensado desde el punto de vista que usted nos comentaba, ¿verdad? Si tuvieron hijos antes Ok, de que tuviera ese versículo, pero lo dejo ahí en la mesa.
Gracias, hermano. Perfecto, gracias Silvia, gracias por el aporte, gracias. Gisela, ¿qué piensas tú, Gisela? No sé si a usted mismo le escuché en alguno de nuestros otros cursos, que era cuando ya pecaron y se sintieron desnudos. Entonces, ahora que ya se veían, ya sentían como vergüenza, mientras que antes que estuvieron juntos, no. Entonces, ahí, no sé si esa parte le escuché esa vez en ese curso, que no me acuerdo cuál curso. Debe ser, Gisela. Ya me has escuchado entonces, debe ser, claro que sí. Ahora lo voy a explicar. Muy bien. Crescencio, adelante, por favor. Muchas gracias. Solo es una conjetura porque, digamos, ¿en dónde consiguió mujer Caín después de que fue expulsado? Entonces, repito, es una conjetura de que probablemente ya hayan tenido relaciones sexuales y habían tenido ya hijos antes de Caín y Abel sería, ¿verdad? Gracias. Ok, gracias, Crescencio. Es una muy buena observación también. Cani, adelante, por favor. Pienso también que en el versículo donde está creando a la mujer, en el Génesis 24, que dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces considero que allí ya estaban unidos en una sola carne. Claro que sí. Entonces la sexualidad no es solo para traer hijos al mundo, al parecer, ¿no? Y si lo tuvieron, no significaría necesariamente que sea que no hayan tenido hijos antes de la caída. Miren todo lo que estamos evaluando. Marta, veo tu mano levantada y luego sigue Sí, Janet. profesor, es que yo entiendo así, hasta que salió del paraíso Caín y Adán, perdón, Adán y Eva. Eva y Adán, Eva y Adán, dice en el capítulo 4 de Génesis, recién Ujú, viene a mencionar que Adán tuvo relaciones con Eva, relaciones sexuales, dice en la nueva traducción viviente, exacto. relaciones sexuales entre Adán y Eva, y ella quedó embarazada, pero fue hasta después que habían salido del paraíso. Eso lo Eso había es el leído. cuestionamiento. Ujú. Exacto, ese es el cuestionamiento, Marta. Y bien por el versículo, porque eso describe una manera diferente de vivir la sexualidad. Porque en todo caso, antes de la caída existía una forma de vivirla y después de la caída empezó a vivirse de manera diferente. Así que es una importante observación. ¿Quién más me seguía? Perdónenme que bajen sus manitos los que ya han participado, a menos que quieran seguir participando, ¿eh? Am, Yo, profe, Janet, Janet, bien, Janet, adelante, ¿cómo por está, favor. profe? Bueno, en el versículo 22 en- de Génesis 1, en la Biblia de las Américas, dice, Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Bueno, les dijo, sean fecundos. Entonces, yo creería, no se muestra la relación sexual como tal, precisamente porque Adán y Eva estaban juntos. Dice que él la saca y se la presenta. O sea, ella estaba dentro de él. Exacto. Entonces la relación sexual no se muestra como algo relevante ahí, pero además que sí, porque les había dado ya la orden, sean fecundos y multiplíquense, y no hay otra manera. Muy bien, buena observación, Janet. Muy bien. Lili, adelante, por favor, Lili. Eso es, abre tu micrófono porque está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ya. Sí, justo lo que la hermana dijo. Los creó hombre y mujer, y en el 28 dijo, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, Así llenad es. la tierra, llenad Excelente. la tierra. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, De eso se trata. la Y orden está dada, qué y bueno que los lo bendijo, menciona. dijo. Ujú, Así es. Qué bueno que lo ujú. mencionas, Lili, porque ese versículo es lo que describe un matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es la presentación de una pareja, hombre y mujer, en la presencia de Dios, donde reciben la bendición de parte de Dios.
Ellos sí estaban casados. Ese momento era el momento en el cual Dios los establece como un matrimonio. La presencia de Dios bendiciéndolos, dándoles una bendición. Ahora, que hayan tenido o no relaciones sexuales, no es el objetivo saber si lo tuvieron o no. El objetivo es saber qué cree usted acerca de la relación sexual. Porque lo que usted, el concepto que usted tenga de algo va a marcar la forma de vivirlo. Entonces, si usted tiene un concepto de la sexualidad como algo pecaminoso o como algo que viene como consecuencia de la caída, así lo va a vivir y lo va a expresar y lo va a compartir con otros desde esa misma mirada. Pero si entendemos desde el verso el 23, si no me equivoco, 22, el capítulo 2, donde dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, eso implica que tienen una percepción de su sexualidad completamente abierta, sin vergüenzas. No había vergüenzas en ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La vida sexual es un tema que ha sido tan polémico a lo largo de la historia que se comenzó a utilizar como un instrumento de poder porque no estaba claro o no está totalmente claro lo que se expresa sobre la sexualidad en la Biblia. Ahora, no está claro en las interpretaciones, porque muchos de los versos que ustedes han escrito o han leído tienen mucho que ver con esta condición sobre cómo se vive la vida sexual. Miren lo que en España se publicó en 1953 acerca de la guía que debía cumplir toda buena esposa. Estamos hablando de siglos después, en donde se enfatiza que la buena esposa debería de hacer feliz al esposo. Este contexto de los años 50 generaba una labor basada no en la vida propia de la persona, sino en la función que cumplía la persona. Y si ustedes se percatan en lo que es una buena esposa, de acuerdo a este panfleto que se publicó en España, decía tener lista la cena, lucir hermosa, ser dulce e inteligente, arreglar su casa, hacerlo sentir en el paraíso, preparar a los niños, minimizar el ruido, procurar verlo o verse feliz para él, escucharlo, ponerse en sus zapatos, que es tener empatía. O sea, una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver con los versículos que ustedes han leído? ¿Y qué tiene que ver con la sexualidad? Es que la sexualidad comienza a generar una jerarquía de poder en las personas. Solo porque el hombre hace cosas que la mujer no puede, o la mujer debe hacer cosas para ese hombre que tiene. En el pueblo, en los años antiguos, la historia de la sexualidad dentro del contexto romano, por ejemplo, era utilizado como un instrumento de dominio, como una muestra de superioridad y fuerza por parte de quien tenía la autoridad, de quien era la cabeza, en este caso, el varón. Y el hombre romano se consideraba bisexual al punto de tener criados a quien él elegía varones, siendo él varón, como parte de su compañía del placer. Incluso las leyes romanas en aquel tiempo regulaban la homosexualidad, la pederastia y el adulterio. Y usted dice, pero la pederastia, ¿por qué? Porque estos personajes romanos elegían, así como elegían damas de compañía, elegían varones de compañía. Y muchas veces era una forma de, para los familiares, para los padres que tenían hijos, sobre todo niños o adolescentes o prepúberes, era un orgullo ofrecer a sus hijos para estos personajes romanos. Los sentían como parte de una iniciativa de de peculiaridad, de haber sido elegidos. Qué orgullo que mi hijo haya sido elegido por esta persona para ser su compañía. Y esa compañía no incluía solamente estar allí presentes, sino también el contacto sexual.
Por eso se encontró en una lápida romana el texto que decía: vino, sexo y termas arruinan nuestros cuerpos, pero son la sal de la vida. O sea, eran conscientes que les hacía daño, pero aún así continuaban teniendo esa vida. En el caso de los griegos decían: tenemos a las heteras para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares, trayendo hijos legítimos. Cada griego tenía 3 mujeres. Tenía a las heteras, que eran como una especie de prostitutas, las que daban placer. Tenían a las criadas, que eran las que se hacían cargo de la limpieza, de cuidar todo el ambiente donde ellos vivían, y tenían a las esposas, que la esposa era la legítima mujer con las que ellos traían hijos al mundo, y eran las encargadas de criar a los niños. Tenían 3 mujeres en esa época. Veo la mano levantada de Silvia. Adelante, Silvia, por favor. Buenos días. Yo estoy sacando la maestría en teología y cabal hace unos días estábamos estudiando algunos filósofos griegos e interpretaciones también, incluso de Pablo, cuando habla del matrimonio y esto. Y hacían referencia también a que ellos buscaban a los hombres también como para tener relaciones sexuales, porque como a la mujer no le daban como importancia, porque la veían como una persona que no pensaba, que no era útil, y sino que solo servía para tener hijos. Entonces ellos sí venían como un honor el hecho de los griegos de poder tener relaciones con un hombre, porque él sí valía la pena, él sí pensaba, él sí era como importante dentro de la sociedad. Entonces de ahí era donde una vez descartaban y no lo veían como algo malo, al contrario, ¿verdad? Era estar a la par de alguien a su nivel, según ellos, ¿verdad? Y por eso es que viene Pablo y él viene a rectificar a la mujer cuando le dice que el hombre tiene que ser cabeza, que tenemos que respetar a la mujer, y le viene a dar ese lugar que lo hemos malinterpretado, la verdad, en el Exacto. contexto actual. Totalmente de ¿Verdad? acuerdo contigo, Silvia. Totalmente de acuerdo. Y perfecto que hagas esta aclaración, porque justamente el instrumento de poder, la sexualidad usada como instrumento de poder, se ha ido forjando en el tiempo, se ha ido construyendo a través de estas interpretaciones que se han estado dando a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la moral sexual, y ahí viene el tema de la religión, comenzó a tener dominio, comenzó a usar la sexualidad como fuente de dominio. Es como dominar el comportamiento sexual a través de restricciones y obligaciones. Los gnósticos decían: el sexo es malo, el sexo es asqueroso y sucio, tu cuerpo es malo, solo tu espíritu es bueno. Y miren que desde esa época comienzan a generar todas estas conceptualizaciones. Los novacianos decían: la abstinencia sexual es un estilo de vida superior, te acerca más a Dios. ¿Lo he escuchado en alguna prédica, tal vez? Cuando sobre todo se trabaja temas relacionados a la castidad, la Biblia habla más que de la virginidad o de la castidad, habla de guardar el corazón, habla de aprender a vivir una nueva vida, más que de enfocarse exclusivamente en términos relacionados a la castidad o a la virginidad, como muchas veces se ha escuchado. Los estoicos decían: el sexo es solo y exclusivamente para traer hijos al mundo. No hagas nada por puro placer, porque hacer algo por placer es pecado. Ahora, un poco regresando a la pregunta que les hice al principio sobre Adán y su mujer, si habían tenido o no relaciones sexuales, vemos muchos versos que sí expresan que sí habían tenido, pero ¿y cómo eran esas relaciones sexuales? ¿Dónde estaba Dios cuando tenían relaciones sexuales? ¿Creen que Dios se escondiera para que no los viera teniendo relaciones sexuales? Insisto una vez más, ¿cuál es el concepto que usted tiene sobre esta vida? Porque eso también generó mucha violencia. El vivir la vida con placer no es el pecado. El pecado es el placer desbordado o el placer que se utiliza para sacar ventaja frente a otras personas. Sin embargo, los conceptos que se fueron formando sobre la vida sexual eran restringidos.
el catolicismo sexual llegaba a decir que el placer sexual es pecaminoso y que en los días santos no se pueden tener relaciones, decía San Agustín. Es más, él mismo decía, Agustín de Hipona, decía que el único lugar donde Dios permitía que la gente pueda pecar de alguna forma consciente es en el matrimonio, porque usaban el término de sexualidad, lo relacionaban con el pecado. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que antes de la caída no existía ese tipo de comportamientos. Todo existió después de la caída. Y es falso, porque dice que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Veo la mano levantada del pastor. Adelante, pastor Lejanover. Buenos días, pastor. Saludos. Estaba recordando, pastor, de que, bueno, estos temas como otros temas de la violencia familiar, realmente hay mucho tabú y todavía no se habla con mucha claridad y quizás con tantos complejos para exponer clara y abiertamente estos temas. Yo recuerdo, yo llegué al Señor a la edad de 16 años y cuando me iba a casar, me casé dentro de la iglesia cristiana, iglesias bautistas. Y yo recuerdo, bueno, mis amigos por allí, ¿no? Y el tabú, ellos me decían, bueno, Lejanover, te embromaste, me decían ellos, porque ahora cuando vas a hacer el sexo, el amor con tu esposa, vas a tener que pedirle permiso al pastor, permiso a la iglesia, y vas a tener que hacerlo quizás una vez al mes, y primero tienes que orar, hacer vigilia para estar en la intimidad. O sea, yo me fui con todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo que me Wow. acerqué al pastor y le hablé al pastor, pues sobre eso. El pastor, como en ese tiempo era psicólogo, lo que hizo fue reírse, ¿no? Perfecto. Y habló conmigo, pues, y me explicó todas las cosas y ahí comenzamos a tener la orientación prematrimonial, pues las charlas y todas esas cosas. Pero hay mucho tabú. Excelente, Yo veo que hay mucho excelente. tabú en estos temas. Y por eso, y qué bueno que lo menciona Pastor Lejanover, porque justamente para eso son este tipo de enseñanzas, este tipo de capacitaciones, porque todo aquello que sea guardado en secreto, el secreto tiene un poder muy inmenso. Todo lo que esté guardado en secreto termina generando un poder sobre la persona. Y el tabú es eso, ese poder de como no sé qué va a pasar, entonces tengo que creer lo que me dicen de determinado tema o determinadas circunstancias. Y definitivamente, gracias a Dios por su pastor de ese tiempo, porque definitivamente le permitió entender que es todo lo contrario a lo que la gente se imagina y mucho más cuando hablan del pueblo evangélico, ¿no? Adelante, Silvia. Veo tu mano levantada también. Buenos días, perdón otra vez, Giovanna. Dale, dale, Pero no hay problema. solo era un comentario. Yo recuerdo que antes también era como que le enseñaban en la iglesia. Yo soy cristiana desde niño, pero alcanzaba a oír a veces donde decía que tener relaciones sexuales era solo para tener hijos. De lo contrario, no, ¿verdad? Ese era el tabú que se manejaba antes. Y yo recuerdo oír conversaciones porque muchas personas que se quejaban, ¿verdad? Yo en ese entonces estaba niña, pero alcanzaba a oír, no lograba entender. Ya de grande como que fui amarrando las cosas, pero sí es algo que se manejaba en la iglesia. Buenas tardes, gracias. Claro que sí, claro que sí. Siguen siendo temas tabú, siguen siendo todavía ese tipo de conceptos. Insisto, el concepto que usted tenga de algo va a marcar la forma de vivirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hemos estado viviendo todo esto? Silvia, creo que se te cortó hace un momento. Adelante, ¿hace falta decir algo? Hola, Silvia, creo que se le cortó. Perdón, no, gracias. Ahí era solo Oh, este era el comentario, gracias, mi amable. ok, listo, no hay problema. Arlenis, adelante, por favor, Arlenis. Bueno, si Dios les bendiga. Quiero hacer un comentario. Pues yo pienso que esto de la sexualidad nos ha permeado, a pesar de que hemos conocido la verdad, a pesar de que estamos en un evangelio, nos ha permeado mucho la cultura católica romana en que aunque pasamos de ser, ya dejar de ser católico romano, nuestra mente, casi así como el pueblo de Israel, muchas veces sigue esclava por costumbres, tradiciones de la religión tradicional o católica romana. Ok, sí, ciertamente, pero también no solamente eso, estamos en la primera parte, porque después con el tiempo apareció
la relación de la sexualidad con la espiritualidad. Es más, hay todavía pueblos y aún países donde se entiende la sexualidad como una energía más allá de lo físico, metafísico, ¿no? E incluso algunos sectores dentro de la iglesia evangélica misma han mencionado que la sexualidad puede ser utilizada por el diablo. Es como si el diablo usara a la persona, la poseyera y terminara haciendo con su cuerpo lo que el diablo quiere. Y esto es peligrosísimo porque no se asume la responsabilidad personal de la sexualidad, sino que se la entregamos a un ser diferente a uno mismo, como si esa persona o ese ser tuviera el control absoluto de lo que nos ocurre. La palabra de Dios es clara cuando dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. En Cristo. El diablo no puede venir a tocarte a ti sin pasar por Cristo primero, porque estamos dentro de Cristo. Entonces, estos conceptos han ido generando una confusión con cada cultura que se ha ido viviendo, con cada contexto histórico en el cual se ha estado viviendo. Incluso en la actualidad, en muchos pueblos de África todavía siguen luchando contra la ablación, que es la mutilación genital femenina, sobre todo en muchos pueblos africanos. ¿Para qué? Para eliminar el placer sexual. ¿Y el placer sexual contra quién? No contra los hombres, sino contra las mujeres. Y me encanta el comentario que ha hecho Elena, donde dice, el derecho romano se consideraba que la mujer estaba condenada a tutela perpetua porque, uno, era ligera de carácter. Bueno, en ese tiempo era ligera de carácter, ¿eh? Número dos, tenía desconocimiento de los negocios. Otra vez, en ese tiempo, ¿ah? Porque tenemos a la mujer de Proverbios 31 que era muy conocedora de los negocios. Pero el pueblo romano no era capaz de observar ese tipo de ejemplos bíblicos. Y número tres, tenía inferioridad física, lo que hacía que se generara una jerarquía entre el más fuerte y el más débil. Ya no estamos hablando de autoridad como lo vamos a ver, estamos hablando de dominio, de poder. Quien es más fuerte puede de alguna forma dominar al que es más débil. Rebeca, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, con respecto a la sexualidad como instrumento de poder, quería preguntar, en Génesis capítulo 3, 16, menciona algo, ¿no? Como dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, como que dando uso de esto, ¿no? Muchos maridos, ¿no? Pueden usar, ¿no? La sexualidad como instrumento de poder sobre la mujer, diciendo, no, es que su deseo, ¿no? Es para el marido, ¿no? Y de esta manera, pues, generar una violencia, ¿no? Contra muchas Totalmente. mujeres. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Muy bien. Y muy bien porque ahora justamente nos toca hacer un análisis respecto a esos versos que has mencionado. Primero que nada, necesitamos aprender a diferenciar qué cosa es poder de qué cosa es autoridad. ¿De acuerdo? La autoridad, perdón, el poder termina siendo la capacidad de forzar a alguien para que haga algo que yo quiero. ¿Ok? Yo fuerzo porque tengo poder por encima de alguien, en este caso puede ser de la mujer, pueden ser de los niños, pueden ser de los ancianos que ya no tienen la fortaleza de antes. Yo ejerzo poder con ellos a través de la fuerza que tengo porque quiero que haga algo que yo estoy deseando que esa persona haga. ¿Cuál es la diferencia contra la autoridad? En la autoridad yo hago que las personas hagan algo que yo quiero, pero sin usar la fuerza. Es a través de la influencia personal, a través del liderazgo que puedo tener. La diferencia es muy marcada. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo obtengo de alguna manera algo por medio de la fuerza, no estoy usando una autoridad delegada, estoy usando una autoridad impuesta. Porque en la autoridad delegada, la base es la confianza. Es
relacionarse en la que, una relación en la que los dos somos del mismo nivel. Por ejemplo, cuando Dios dice en Génesis 2:15, no es bueno que el hombre esté solo, ¿a quién crea Dios? ¿Lo recuerda? Puede escribirlo si quiere. ¿A quién crea Dios? Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. ¿A quién crea? ¿A la mujer? ¿A la mujer? ¿Seguros? Perdóneme, no es que crea a la mujer, menos a Eva, ¿eh? Y tampoco es Lilith, por ahí hablaron de Lilith. No es ni Eva ni la mujer a quien crea a Dios cuando Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Si usted revisa su Biblia, se dará cuenta que Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, entonces Jehová Dios forma algo, o a alguien, o algunos. No es, es más, en el verso 21, si no me equivoco, o 22, dice, y no se halló ayuda idónea para él. No le creo a la mujer de inmediato. Cani, adelante, por favor. Sí, él solo creó la bestia, todas las aves del cielo, o sea, le creó todo esto, pero vio que no era todavía una ayuda y es donde crea la mujer. Pues, ok, entonces ¿eso qué significa? ¿Que Dios primero quiso probar con los animales para luego darle una mujer? ¿Sabe por qué? Porque yo personalmente creo que Dios quería establecer la diferencia entre ser ayuda y ser ayudante en los términos de autoridad. No era una jerarquización, no es que Dios creó primero al hombre porque era más fuerte y luego a la mujer, no, porque es más, la palabra dice que el hombre y la mujer estaban en el mismo cuerpo. Dios los separó en dos cuerpos para luego volverse a unir a través de la intimidad sexual. Pero esta condición es importante entenderla porque los animales sirven para ayudarme a mí a cumplir mis objetivos. La mujer no me ayuda a mí a cumplir mis objetivos. La mujer trabaja conmigo para cumplir juntos, en equipo, los objetivos que Dios quiere que cumplamos. ¿Nota la diferencia? No estamos hablando de jerarquía de poder, estamos hablando de una autoridad compartida. No es que Dios formó al hombre primero porque ya pues, no necesitaba una mujer, pero luego se dio cuenta que el hombre esté solo y le trajo una mujer porque pobrecito estaba solo. No, no. Lo que quería era darle una compañía, una compañera, una compañía iba a decir, una compañera que esté a su mismo nivel de autoridad y que juntos puedan trabajar en equipo para servir juntos a Dios, no para que le sirva la mujer al hombre. Claudia, veo tu mano levantada. Adelante, por favor, Claudia. Gracias, profe. Disculpe que no abre la cámara. Creo que este versículo va con lo que usted está diciendo, donde dice Génesis 2:23. Entonces, Adán creo que lo comprendió. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Exacto. Y quiero que se den cuenta de esto porque antes de la caída no había un nivel de jerarquía entre ellos. Y no estoy hablando, por favor, no me vaya a malinterpretar, ni de ideología de género, ni de equidad, ni de que los dos están iguales, los dos son iguales. No, son personas totalmente diferentes, pero complementarias, bajo el mismo nivel de autoridad. No había un ejercicio de poder, no había control de Adán sobre, en este caso, su mujer. ¿Qué es más? Le digo desde ahorita, ni siquiera se llamaba Eva, la llamaba Isha. Porque Eva fue el nombre que le dio Adán después de la caída. Antes no la llamó Eva, la llamó mi mujer, era parte de mi vida. Es mi Isha, la varona, porque del varón fue tomada. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque Eva significa la madre de los vivientes. Mire qué interesante. El verso que has leído, Claudia, dice, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero después de la caída, eres la madre de los vivientes. ¿Nota la diferencia? Primero eres alguien que está conmigo, que es parte de mí. Y después de la caída, eres alguien que hace algo por mí. Trae hijos al mundo.
Y en la actualidad vivimos ese peligro a nivel matrimonial, que nos dedicamos a otras cosas antes de forjar como unidad el matrimonio que Dios nos ha permitido tener. Recuerdo el caso de un pastor que llamaba la atención a un grupo de pastores diciéndoles, ¿por qué usted está siendo infiel a su matrimonio? Y todo el mundo decía, pues yo no estoy siendo infiel, ¿a quién le hablará? No, 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 usted está siendo infiel a su matrimonio porque se está atreviendo a cuidar la mujer de otro en vez de cuidar su propia mujer. Y uno se decía, ¿pero qué está hablando este pastor? Y decía, claro, porque usted le da más tiempo, dedicación e interés a la iglesia, que es la mujer de Cristo, que es la esposa de Cristo, en vez de dedicarle ese tiempo, esfuerzo, dedicación a su propia esposa. No significa que hay que abandonar la iglesia, significa que se tiene que trabajar en equipo. Hay un equilibrio de autoridad entre los dos. Sí hay ejercicio de poder, pero de los dos. No es uno sobre el otro. Vamos a ir viendo eso. ¿Por qué? Porque el confundir el poder con autoridad ha hecho que todo lo que hemos recibido ha sido tergiversado. Veamos Génesis 1:28, o lo que algunos teólogos llaman el mandato cultural. Pregunto, ¿a quién le dice Dios que debía fructificar y multiplicarse? Vamos, respóndame, ¿a quién se lo dice? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién le dice Dios? ¿Al hombre por ser cabeza o a la mujer? Aunque algunos dicen que la mujer es el cuello. A los dos dicen, ok, sojuzgar la tierra. ¿Quién debería de sojuzgar la tierra? Recuerde que sojuzgar significa tomar autoridad con juicio, decidir quién va a hacer qué. ¿Quién debería hacerlo, el hombre o la mujer? ¿Mm? Estamos hablando de sojuzgar. Antes era fructificar y multiplicarse, claro, los dos, pero sojuzgar, ambos también. Y señorear, porque señorear significa ser el señor, ser el dueño de todo lo que tienes en tus manos. ¿Quién debería ser el dueño? ¿El hombre o la mujer? Muy bien, Elena, muy bien. Pero ¿qué es lo que qué hemos aprendido a lo largo del tiempo? Está en plural, perfecto, Claudia. Es que ese es el punto, que quien tiene el poder no es el hombre por ser hombre o la mujer por ser inferior y más débil, como decían los romanos. Quien tiene el poder son los dos, pero es un poder delegado por Dios, no es un poder obtenido por sus fuerzas. Es la autoridad delegada por Dios sobre los dos. El tema es que de alguna forma ese equilibrio de poder que tenían los dos eran responsabilidad de los dos. Ambos eran responsables de ejercer autoridad. Y mire, dice, fructificad y multiplicaos. ¿Qué tiene que ver con fructificar? ¿Qué le suena fructificar? Fructificar tiene que ver con fruto. Por tanto, la palabra le decía, saca lo mejor de ti. En otras palabras, da tu mejor fruto. Pero además, no solo es dar tu mejor fruto, sino que además tenía que multiplicarlo. Multiplicar significa reproducir. Entonces, da lo mejor de ti, saca tu mejor fruto y reprodúcelo en tu pareja. Porque luego dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí sí habla de los hijos. Sed fecundos, dice la palabra. No habla solo de ser fecundos en los hijos. Ser fecundo significa tener la posibilidad de dar algo, de dar un fruto. ¿Recuerdan qué le pasó a la higuera que cuando Jesús vio que podía haber tenido frutos y fue y no encontró ningún fruto? ¿Qué le hizo a la higuera a Cristo? ¿Se recuerdan? Con sus palabras terminó secándola. Y uno, cuando no tiene un fruto, se seca, cuando no tiene algo para dar, para compartir con sus hijos, con su esposa, con su ministerio, con la dedicación que usted le dé a las cosas que hace. Entonces, fructificar y multiplicaos tiene que ver con una autoridad sobre sí mismo, en el que soy capaz de dar lo mejor de mí. Llenar la tierra y sojuzgarla tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder dirigir, gestionar, mandar en mi familia, como equipo. No solo, no soy yo. No es que
Lo que me decía mi madre siempre que me castigaba de niño, espérate que venga tu papá y le voy a decir que te castigue. Ahora me doy cuenta que eso era una errada forma de vivir su autoridad como mamá. Porque hemos estado en la jerarquización. ¿Dónde y en qué momento es que se pierde todo esto? Este ejercicio de poder compartido. Veámoslo entonces en ese momento de Génesis 3:16 que mencionó hace un momento una hermanita. A la mujer le dijo, ahora, pregunto, ya que dice ahí, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Cómo podría una mujer que nunca ha dado a luz entender que el dolor de sus preñeces sería más fuerte que antes, si nunca dio a luz? ¿Me dejo entender con esto? No quiero confundirlos, ¿eh? Ni tampoco estoy afirmando que ellos tuvieron hijos antes de, pero ¿por qué no? Si es que ella tenía hijos sin dolor, después de la caída se daría cuenta que como castigo divino por haber desobedecido, aprendió del dolor, aprendió a tener dolor por tener hijos. Eso es lo primero. El dolor es una manifestación de de una condición, de una desobediencia, de algo que salió de la norma. Por eso dice multiplicaré. O sea, ya tenía dolor, pero ahora su dolor sería mucho más intenso. Con dolor darás a luz hijos. Y ahí viene otra consecuencia. Ojo, consecuencia, no mandato. Esto no es un mandato divino, es una consecuencia de haber desobedecido. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora le llaman patriarcado. Pero ese señorío que el hombre tuvo o ha mantenido por siglos contra la mujer, ese se enseñoreará de ti significa que será él el jefe, la autoridad, la cabeza, el que dirige, el que hace todo, y tu deseo será cumplir lo que él dice. Miren lo interesante, que cuando Dios le crea a Adán, a su mujer, lo ponen en el mismo nivel, pero cuando pecan, se pone al varón por encima de la mujer, pero no porque Dios haya mandado eso, sino como consecuencia de esa desobediencia que tuvo en este caso la mujer. ¿Y cuál fue su desobediencia? Obedecer a otros. Obedecer otra voz, quiero decir. Porque Dios le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, el obedecer otra voz termina generando un nivel de jerarquía frente a esa voz. Quien te habla termina teniendo dominio sobre ti. Dios tenía dominio sobre ellos porque les hablaba, pero luego ella cambió ese dominio por lo que la serpiente hablaba y terminó generando esta distorsión de ejercicios de poder, que incluye también en términos sexuales. Hay un autor que escribió, Lee Grady, en el 2010, un libro muy polémico, por cierto, que hablaba acerca de las 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres en este contexto. Y vamos a revisar rápidamente las mentiras. La mentira número 1 dice: Dios creó a la mujer como un ser inferior con el propósito de servir a su esposo. Ya hemos visto que no es así. Dios creó a la mujer en el mismo nivel de servicio. No la creó para servir al hombre, la creó para acompañar al hombre en el servicio a Dios, de los dos. Segunda mentira, la mujer no está preparada para asumir un papel de liderazgo en la iglesia. Producto de este ejercicio de poder, se vio como inferior a la mujer y al hombre como superior. Por eso, todo lo que el hombre dijera es válido y lo que la mujer dijera es inválido. Mentira número 3, la mujer no puede enseñar ni predicar a los hombres en la iglesia, producto de esta misma jerarquización de Génesis 3. Las consecuencias de la desobediencia. Mentira número 4, la mujer debe ver a su esposo como el sacerdote del hogar, y esto tiene que ver con el tema de la sumisión, que ahorita vamos a ver, ahorita vamos a entrar en qué significa eso.
¿Y qué quería decir Dios cuando el hombre era puesto como cabeza en Efesios 5? Mentira número 5, el hombre necesita cubrir a la mujer en sus actividades ministeriales. Recuerdo el caso de una pastora que no podía ser pastora sin que hubiera un pastor por encima de ella. Ella estaba casada con su esposo, que era el pastor, pero falleció el esposo y ella se quedó a cargo de la iglesia. Pero la denominación en donde de alguna manera trabajaba, le dijeron que no podía ella ser pastora porque tiene que haber un hombre por encima de ella. Entonces, era uno, o esperaba a casarse, o dos, renunciaba a ese ministerio para poderse dedicar a otras cosas, ¿no? Y dejaba a una pareja pastoral dirigiendo eso. Bueno, eso pasa. La mentira número 6 dice: la mujer que muestra fuertes cualidades de liderazgo plantea un serio peligro para la iglesia, pero el serio peligro no es más que el miedo a perder ese ejercicio de poder jerárquico que a lo largo de los años, lastimosamente, la iglesia también ha contribuido a que se establezca este ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque perdimos la autoridad. El hombre tiene que hacer fuerza y decir: yo soy el hombre de la casa, para que se le pueda hacer entender. Yo te ordeno que hagas eso porque yo soy el padre y tú eres el hijo y tienes que hacerlo. Ejercicio de poder. Dejamos la influencia de lado. Dejamos la posibilidad de ejercer este liderazgo sobre nuestra familia, de tal manera que la sumisión, que es la voluntaria respuesta hacia un liderazgo, se pueda dar. Lo perdimos. Lo perdimos porque hubieron muchas enseñanzas que nos han dejado malas praxis, por decirlo de alguna manera. La mentira número 7: es más fácil engañar a la mujer que al hombre, porque dicen pues que la mujer fue la que terminó conversando con el enemigo, ¿no? Yo les decía en una conferencia: ¿dónde estaba Adán cuando la mujer comienza a conversar con la serpiente? ¿Alguien sabe dónde estaba? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer mira ese fruto prohibido y lo ve apetecible? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer toma el fruto prohibido? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer come el fruto prohibido? Y la palabra lo dice: ¿dónde estaba? A su lado. Porque dice que la mujer le dio al varón para que coma y él a su vez también comió. En todo ese proceso, ¿qué hizo Adán para escuchar la voz de su padre y decir: alto, no podemos hacer eso, tú sabes que no podemos? No hizo nada. Y es uno de los errores más comunes en la actualidad con muchos varones, que cuando hay problemas prefieren no hacer nada o hacer otras cosas o evitar los problemas y culpar, que es el segundo gran problema. El primero es no hacer nada o evitar, y lo segundo es culpar. La mujer que me diste. Entonces, todo esto se ve tergiversado a través o a partir de Génesis 3. La mujer no debe trabajar fuera de casa, dice la mentira número 9. Y sin embargo tenemos a una mujer de Proverbios 31 que viajaba muchas veces y se quedaba mucho tiempo fuera de casa. Y la última: la mujer tiene que someterse obedientemente a su esposo en todas las situaciones. La sumisión. ¿Ha visto usted este diagrama en algún momento? No quiero entrar en polémica, por favor, pero quiero explicar qué es lo que yo entiendo por esto. Pregunto: ¿la esposa no debe proteger a la familia? ¿La esposa no puede ser proveedora del hogar? ¿O el esposo no tendría que hacerse cargo de los hijos según esta estructura que se ha hecho? La esposa, el esposo y Cristo. Le han llamado el orden natural del hogar cristiano. De hecho, me he encontrado con muchas personas que me han cuestionado esto que estoy mencionando, pero la Biblia no establece esa estructura basada en jerarquías, la establece basada en funcionalidades, que es diferente. Lo que funciona es diferente. Te leo, Silvia, dice: en la época de Jesús y de los discípulos, o Pablo, la mujer eran los que sostenían el ministerio trabajando. Así es, hasta el mismo Jesús tenía
dentro de su grupo de personas que lo apoyaban a mujeres, mujeres exitosas que sostenían económicamente todo la labor ministerial que él hacía. Primera de Corintios 11, del 1 al 13, no lo voy a leer, pero son aspectos relacionados básicamente a condiciones del momento contextual, es decir, del contexto histórico religioso que les tocó vivir en esa época. Son relacionados a que la mujer no puede, digamos, soltarse el cabello o tiene que orar con un manto, y el varón tiene que hacerlo desde la posición en la que se encuentre, etcétera. Eh, un- 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 el- el- la definición de cabeza significa el origen, el que da vida, no el que gobierna. El que gobierna es el que tiene una posición de poder, pero el que da vida, no importa si está por encima o por debajo, él siempre estará dando vida. Ser cabeza significa dar vida, y dar vida no significa morirse. Dar vida significa fructificad y multiplicaos. Dar fruto, dar lo mejor de ti. Si usted lee Primera de Juan 3:16, se dará cuenta de que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Poner la vida no es morirse. Poner la vida significa poner lo que está vivo en ti. Ser cabeza es ser ese origen, ser el que da vida a la familia, a la esposa, a los hijos, a quien sea. Silvia, te leo, dice: y si vemos las características de la mujer virtuosa en Proverbios 14:1 en adelante, vemos, 31 debe ser, vemos que es una mujer trabajadora. Claro que sí, definitivamente. Pero insisto, todas estas confusiones sobre la autoridad y el poder dentro de los contextos cristianos hicieron uso del poder de la fuerza y de la sexualidad para generar todos este control que hace que uno tenga sobre el otro. Por eso es que Pablo finaliza y dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En otras palabras, son mutuamente interdependientes. Tenemos que leer contexto histórico. Ruth, te leo, dice en 1 de Timoteo 2:11, la mujer debe aprender en silencio. Sí, pero el contexto histórico de esa época era porque muchas mujeres hablaban demasiado y en cosas que no tenían que ver con las condiciones de la liturgia o de las ceremonias que les tocaba hacer. Y bajo ese contexto es que Pablo dice: la mujer, por favor, tiene que aprender en silencio. Lo que quería era colocar orden, no jerarquías. El hombre, por ser hombre, no significa que pueda hacer más o menos por la mujer porque sea ella mujer. No se trata de establecer jerarquías. Cristo no es más ni menos que Dios, al igual que Dios no es más ni menos que Cristo. Es más, Cristo se somete a Dios como el Padre, llamándolo Padre. Y lo que hace se lo agradece a Él. Pero no es que Dios sea más que Cristo. Según algunos incluso teólogos hablan de que en el momento de la creación del ser humano, cuando decía hagamos al hombre, decían también que estaba Dios, Cristo y el Espíritu Santo en una unidad completa y total para poder de alguna manera crear al ser humano. Silvia dice: y Pablo habla de una iglesia específica por lo que sucedía en su entorno histórico y cultural. Así es, absolutamente de acuerdo contigo. Es Corinto donde ocurría ese tipo de condiciones, ¿no? En Roma también tenían otras, en Éfeso tenían otras condiciones. Ahora vamos a ir viendo eso. Entonces, no está relacionado con el poder de uno sobre otro, que eso sí es subordinación, sino con, de acuerdo a la autoridad o nivel de influencia que pueda tener uno con el otro, según las circunstancias, el lugar y el lugar en el que están viviendo. Veamos un poco sobre la sumisión. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. En la traducción del lenguaje actual dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. No le dice a la mujer: sométete a tu marido. No empieza ahí el contexto.
Empieza desde el verso 21, donde la sumisión es mutua y además no es una sumisión, es sujeción, el que uno pueda agarrarse por la cintura, dicen incluso algunas traducciones. Es agarrarse mutuamente para compartir juntos o establecer juntos un trabajo. ¿Qué significa sujetarse unos a otros? Pues para las mujeres significa respeto y para los hombres significa amor. Lo que está hablando Pablo es que la sumisión termina siendo una respuesta voluntaria hacia el liderazgo servicial y respetuoso de alguien para conmigo. O sea, es mi voluntad de hacer algo, no es la imposición de que tú tienes que someterte porque la Biblia dice que te tienes que someter a tu marido. La Biblia dice que la mujer debe someterse al marido, sí, pero también dice que el marido debe sujetarse a ella antes. Y su forma de entrega de amor para con el marido es el sacrificio. Y su forma de entrega de sujeción para las mujeres es el respeto. El marido se somete a través del amor, la mujer se somete a través del respeto. Es un trabajo compartido. Ahora, en el tiempo de los griegos, como lo mencionaba también Silvia, el contexto histórico donde Pablo estaba es que la mujer no servía y quien tomaba la autoridad de todo era el patriarca, el papá. Es más, si el papá tenía hijas mujeres, la hija tendría que venirle a pedir permiso al papá primero para saber si podía hacer algo o no con su marido. Casi lo que nuestro hermano nos comentaba en su experiencia de noviazgo. Nuestro hermano ganó ver, ¿no? Entonces, en ese contexto, Pablo está diciendo, mujer, sométase a su marido, no se someta a su padre. Su padre ya no tiene autoridad sobre ustedes. Ustedes son una nueva familia. En ese contexto es que ella debería de escuchar más a su marido y no escuchar tanto a su padre, porque el padre, por eso es que la palabra es clara en Génesis, que dice, dejó a padre y a madre para unirse a su esposa y ser una sola carne. Eso significa que hay un proceso, dejar para unirse para luego convertirse en una sola carne. Dejar, unirse y ser. No es una condición de ser una sola carne de inmediato. No, no puede ser una sola carne si no se ha unido primeramente a esa persona. Y no puede unirse a esa persona si usted está unido a otro grupo familiar, que en este caso son los padres. Por eso dice dejar, y dejar no dice abandonar, lo que significa es cambiar de prioridades. Veamos algo más. Este ejercicio de poder y de autoridad, al final, termina generando toda una confusión con respecto a la sumisión, de tal manera que hay gente que se somete y no solamente entre la pareja, sino también entre los pastores o ministros, de forma calculada, le llaman. Me someto, pero le voy a decir tal cosa o tal otra. Me someto, pero le voy a pedir tal cosa o tal otra. Le voy a hacer caso, pero solo para poder salir de casa, ¿no? Es calculada, no es una sumisión voluntaria. Es conciliadora, ya, lo voy a hacer para que no me grite. Lo voy a hacer para que no se ponga histérica. Lo voy a hacer porque si no me va a salir peor. También está el tipo de resignación. Está bien, lo haré, pero solo para no pelear. Ya, pues es que, como en algún caso, en el tema de inseguridad, una pareja decía, una esposa decía, yo le hago caso porque él sabe más que yo, él ha terminado la universidad, yo no he podido terminar la universidad y él sabe, y como él sabe, entonces yo me someto. Miren los tipos que existe y que muchas veces, sin quererlo, en la filosofía del Chavo del Ocho, sin querer queriendo, terminamos aplicando o enseñando este tipo de condiciones. Les explico de todas maneras porque para que usted aprenda y entienda, pero yo sé que en su iglesia no pasa eso. Yo sé que ustedes tienen una unción especial de Dios con una revelación profunda y yo sé que no pasa eso en sus iglesias, pero en otras iglesias sí. Y ojo, no estoy diciendo con esto que haya sido mala la forma en que hayan podido enseñar. No, la gente enseña lo que sabe. La gente enseña lo que ha aprendido.
La gente reproduce en otros lo que tiene, del contenido que tiene. Alguien me decía, de un volcán nunca van a explotar flores. Va a explotar el contenido que tiene. Veo tu mano levantada, Roxana. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Está súper interesante todo. Me parece que estos puntos de vista son muy conciliadores y no hay que para nada tomarlos como una, ¿cómo se dice? Un desafío, ¿cierto? En el sentido malo. Por ejemplo, en el caso del texto en hebreo, ¿cierto? Yo escuché de parte de un rabino que la palabra que nosotros traducimos o leemos como costilla, también que es selah, ¿cierto? También significa costado. Entonces, eso cambia mucho la interpretación de la relación entre hombre y mujer, porque una costilla no es lo mismo que un costado. El lado del cuerpo es como, son dos iguales. Entonces, Exacto. eso significa para por lo menos la interpretación judía el rol de la mujer, que si son dos lados, entonces son iguales. Y no es una Perfecto. costilla solamente con, por ejemplo, nosotros podemos, obviamente nos duele y todo, pero si nos golpeamos en la costilla, ¿cierto? O nos llegan a remover una, podemos seguir viviendo, pero sin un lado no. Entonces acá, y también la interpretación del texto en cuanto a las preposiciones, porque ante o al frente, ¿cierto? Al frente significa confrontación. Entonces, por eso es que el hombre y la mujer generalmente se confrontan, tienen oposición, porque tienen puntos de vista distintos, pero eso no significa que Absolutamente. sean malos, sino que son complementarios. Por ejemplo, un hombre ve la vida desde una perspectiva, la mujer la ve desde otra. Entonces, por eso que es la ayuda idónea. Muchas gracias. Y justamente, aprovechando eso que mencionas, Roxana, el hebreo antiguo de la palabra ayuda idónea significa eso que tú has mencionado, eser kenegdo. Eser kenegdo significa eser, que es la ayuda divina, porque es el término que lo manifiesta mejor, es segunda de Samuel, creo que es, o primera de Samuel, donde dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es esa ayuda divina que Dios provee, es con la que fue creada con el propósito de la creación de la mujer. La mujer es ayuda idónea, es ser kenegdo, es el ser de Dios, es la ayuda venida de Dios, pero complementaria al hombre o contraria al hombre. ¿Por qué? Porque no es solo una condición de aceptarle todo lo que el hombre tuviera que decir, sino que la mujer también tenía voz propia. Por algo terminó Adán comiendo de su mano, ¿no? Entonces también tenía ese mismo nivel de autoridad. Tal vez no lo supieron manejar ninguno de los dos, pero es eso una condición que de alguna forma necesitamos aprender a conocer, descubrir y elegir. Es más, en este caso, Pablo decía en Efesios 5:21, por reverencia a Cristo, sométase. ¿Qué significa por reverencia a Cristo? Es por respeto a Él y por mi confesión de creer que es Él mi Señor. Yo no tengo que ser señor de mi esposa, ni mucho menos mi esposa tiene que convertirse en mi Señor. Tengo un Señor, tenemos un Señor. A partir de eso, entonces viene la sumisión mutua en el sentido de voy a hacerlo porque quiero complacerlo. ¿Se acuerdan del término Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Pues Jesús complacía a Dios por voluntad propia. No era una forma de someterse o más bien de subordinarse a la autoridad divina porque si no Dios te castiga. No, era la complacencia de saber que amo a Dios y quiero mostrarle a través de mi servicio ese tan grande amor que Él tiene. Quiero recompensar eso, quiero compensar eso que Él ya hizo por mí. En una relación de pareja se llama relación de pareja porque los dos deben ir parejo. Si usted presta atención a las veces en que el autor Salomón de los Proverbios habla a los hijos, se dará cuenta que en cada verso que él habla a los hijos respecto a los padres, siempre menciona a la madre. Escucha la voz de tu padre y no desobedezcas las instrucciones de tu madre. En cada verso que se habla de los padres con respecto a la autoridad frente a los hijos,
Menciona a los dos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Como mi madre me decía, espérate que venga tu padre, que le voy a decir para que te castigue. Entonces yo era doblemente castigado. Primero con mi mamá y su indiferencia y sus amenazas, y luego con mi papá con los golpes y las formas que él tenía de castigarme. Entonces, veamos cómo es que toda esta información nos ha llevado a ejercer la violencia, nuevamente en la filosofía del Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Hemos trasladado información que de alguna forma nos ha hecho generar toda una serie de... se está mezclando el fono, un micrófono. Debe haber algún micrófono abierto. Por favor, tengan por favor a bien mantener apagados sus micrófonos para que no se mezcle. Pero todo esto nos ha llevado a una realidad actual que lastimosamente, y creo yo, sin ánimo de polemizar, este tema del feminismo que apareció en los años 50, la primera ola, como le llaman, tuvo ese propósito de devolverle a la mujer la posibilidad incluso de votar, que así empezó todo. Que puedan tener la libertad de votar, de ganar lo mismo que un hombre. O sea, en términos sencillos, el feminismo lo que quiso era revalidar lo que la mujer de alguna manera había perdido o lo que no tenía desde tiempos antiguos. Y de hecho, los varones o los hombres tampoco hicimos mucho para que la mujer pueda revalidarse. Por eso tuvieron que luchar, pero claro, lastimosamente y como el enemigo suele hacer, aprovecha las circunstancias culturales para transformarlas y empezar a meter cosas que ya no iban con el primer propósito que tuvieron al momento de luchar por los derechos de una mujer. Ahora está totalmente tergiversado, pero inició con una idea bíblica incluso, porque cuando Jesucristo le vienen a preguntar y le dicen, ¿qué del divorcio? Mateo 19, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué del divorcio? Y él dijo, bueno, eso es por la dureza de sus corazones. Y entonces dijeron, pero entonces, ¿nadie se debe divorciar? Y él dijo, muy bien, a no ser por causa de fornicación, nadie se debería divorciar. Porque Dios hizo eso por la dureza de sus corazones. Pero el mismo Jesús dice en Mateo 19, pero al principio no fue así. ¿Cuál es ese principio? ¿Acaso no es Génesis 1 y 2? ¿O es que el principio es Génesis 3? No, el principio es Génesis 1 y 2. Y en Génesis 1 y 2, los dos tenían el mismo nivel de autoridad. Los dos estaban en un equilibrio de poderes porque era una autoridad delegada por Dios, no era una autoridad propia ni impuesta por ellos mismos. Mas al principio fue así. No estoy seguro en qué verso es, pero me parece que es Mateo 19, donde Jesucristo habla del principio. Por eso todavía enfatiza Jesús diciendo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la investigación de la que habló Mauricio la semana pasada y quería un poco mostrarles porque tenía para verlo, de la violencia familiar en contextos cristianos evangélicos, que fue hecho, esta investigación fue en junio del 2014 por la organización Paz y Esperanza, en donde nos muestran algunos, se llama Dentro de las Cuatro Paredes. En el final de las referencias está el link donde puede bajar esta información, por cierto. Miren algunas de estas investigaciones, algunos de estos datos. La violencia está presente en los hogares evangélicos. 4 de cada 10 evangélicos adultos niega la posibilidad de la violencia en los hogares. En el 2014 ya había gente, hace 10 años, ya hay gente que negaba que en las iglesias evangélicas pueda haber violencia. Eran 4 de cada 10. 7 de cada 10 evangélicos adultos menciona que durante los últimos 3 años, por lo menos una vez, sufrió algún tipo de violencia en el hogar. En los últimos 3 años, 7 de cada 10. 4 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún maltrato durante la niñez. Volvemos a estos niveles de poder, ejercicio de la fuerza,
contra alguien que es más vulnerable que nosotros o menos vulnerable o que tiene menos oportunidades que nosotros, lo vemos como jerarquía. Tú tienes que obedecerme porque yo soy más fuerte que tú o tengo más autoridad que tú. O recuerdo el caso de una hermanita que le decía a otra hermana, yo le he pedido que limpie por favor esta zona y la hermana decía, pero yo quiero limpiar esta otra zona de la iglesia, ¿eh? Y ella decía, no, hermana, usted va a limpiar esa zona porque a mí la pastora me ha dado la autoridad de tener que elegir qué zonas se deben limpiar cada una. Estamos hablando de unas hermanitas evangélicas en la iglesia que tenían que limpiar, pero ella asumía que la pastora le había dado a ella la autoridad para que ella pueda decidir dónde limpiar qué. Y la hermana, bueno, esta hermana que no podía y no quería hacerlo, no era que no lo quisiera, pero en realidad no podía porque le había tenido dolores en la rodilla y no podía subir las escaleras. Y la hermana quería que ella se hiciera cargo de subir las escaleras para limpiar ciertas zonas de la iglesia. Entonces, la violencia está en todos los lugares, mis hermanos. Dentro de la casa, dice, ¿qué pensamos de las causas de la violencia familiar? 7 de cada 10 creen que se repite la violencia vivida en la infancia. 6 de cada 10 responsabiliza al consumo del alcohol y otras drogas. Y 5 de cada 10, o sea, la mitad de la iglesia de ese tiempo, es la influencia del diablo, decía. ¿Ah? ¿Cómo estamos en esto, mis hermanos? Yo le he dicho a Mauricio varias veces, oye, hay que replicar esa información con este tiempo, porque es del 2014, ya han pasado 10 años, pero ya desde ese tiempo existía esa condición. El diablo tiene la culpa. Recuerdo que un hermano en una ocasión, cuando buscó ayuda porque había lastimado a su esposa, el hermano decía, pues hermano, yo no sé qué me pasó, lo único que sé es que el diablo tocó mi corazón, se metió en mi cuerpo y me hizo que le agarrara golpes y puñetazos a mi esposa. No, mi hermano, no vas a poder ser libre ni sano si no aceptas la responsabilidad de tus actos. Hay que actuar con responsabilidad en todo lo que hacemos dentro de nuestras vidas. Luego hay una de violencia en la pareja evangélica. 3 de cada 5 varones cree que denunciar ante las autoridades competentes no daña el testimonio cristiano y 4 de cada 5 mujeres cree lo mismo. 5 de cada 10 varones y 7 de cada 10 mujeres cree que la mujer no debe sujetarse al marido que la maltrata. También eso es importante. Al menos, miren, en el caso de los varones solamente 5, o sea, la mitad de la población cree que la mujer no debe someterse al maltratador. En el caso de las mujeres hay un poquito más, 7 de cada 10, pero dentro de ese grupo hay 3 que piensan que sí. 3 de cada 10 mujeres piensa que debe sujetarse aun cuando el marido sea maltratador. 3 de cada 10. Y en el caso de los varones, 5 de cada 10 cree que es así. 5 de cada 10 varones cree que la mujer debe someterse aun cuando el marido sea maltratador. Miren qué condición estamos. A ver, parejas que tuvieron o que tienen o reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de la pareja. 3 de cada 10 varones, 4 de cada 10 mujeres. Pastor, veo su mano levantada. Adelante, por favor. Sí, pastor, estaba recordando precisamente la diapositiva que nos pasó anteriormente a esta sobre la sumisión, ¿no? Y una era por inseguridad. Y quizás acá en esta pareja de 7 a 10 Ah, que perfecto. se sujetan, creo que es también por la inseguridad, o sea, no están preparadas. O sea, hay que ver el contexto también. Así es. Es el padre que sostiene, tiene su negocio, ya no estudió, tiene un nivel de... Y creo que también, o sea, son varios contextos, pues me imagino que hay que estudiar todo eso también y traer el contexto real de por qué piensan así. Cierto, cierto. Y me ayuda a recordar algo también que es importante reconocer, que muchas veces hay parejas o hay mujeres y varones, más en el caso de mujeres, que han vivido, y eso lo vamos a ver la próxima sesión, han vivido tanto en un contexto violento que aceptan la violencia y que terminan diciendo, como en algún caso me tocó una pareja que me decía ella,
no me maltrata, solamente me ha empujado, pero nada más, no me ha metido puñetes, decía ella. No me ha tirado puñetes, pero sí me ha empujado, pero eso es porque no hice lo que debía hacer o porque le grité a mi hijo, etcétera, ¿no? Es una forma de normalizar la violencia. Gracias, Ruth. Silvia dice, la esposa someterse si su esposo, si éste se somete a Dios, pero como mujeres debemos respetar a nuestros esposos. Claro, el respeto debe estar en todo sentido, no solo el esposo. Hay que respetar todas las circunstancias que nos rodean de acuerdo al nivel en el cual estemos, cada uno, al jefe o a la jefa o al lugar a donde estemos. Pero el tema va en función de, como lo escribía Ruth, normalizamos todo esto. Hemos vivido tanto tiempo en un ambiente tan violento que pues, como en el caso de un pastor que la hermana me comentaba que fue a buscar ayuda del pastor porque el marido le había golpeado, le había tirado un puñete en el rostro y el pastor de inmediato le dijo, bueno, hermana, tiene que orar para que el Señor trate con su esposo y también tiene que evaluarse usted a ver qué cosa está haciendo para que haya provocado eso. Imagínese, el pastor diciendo eso. Es dolorosísima la realidad que nos toca vivir cuando trabajamos en violencia familiar. Sorprendente. Otros casos más, veamos. Voy a ir a comparar la población general, por lo menos en mi país, con las parejas evangélicas. El promedio de la sociedad en general dice que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual en el contexto social de la sociedad. Y en la iglesia evangélica, 2 de cada 10 sufren violencia física y 1 de cada 10 es forzada a tener relaciones sexuales. 1 de cada 10. Entonces, esto también es importantísimo aclarar. Muchos varones haciendo uso de los términos cristianos o haciendo uso de la palabra de Dios ejercen dominio y poder sobre sus esposas con respecto al comportamiento sexual. Muchos, muchos. Y en Muchos este usan, caso, pastor, perdón, muchos usan dígalo. también lo que Pablo dijo, ¿no? De que la mujer no debe negarse. A veces usan pues ese texto bíblico para Sí, sí. aprovecharse. Totalmente de acuerdo. Recuerdo el caso de una hermanita que, muy avergonzada ella, me confesaba, me comentaba de que su esposo usaba ese versículo para pedirle algunas prácticas que espero que me entienda cuando le digo contra natura. O sea, usar el verso bíblico para hacer algo que Dios prohíbe, o sea, y que además la obliga a hacerlo porque si no podía él, incluso la amenazó en que esta amenaza fue terrible porque le dijo, bueno, si tú no quieres, pues me tendré que ir a buscar a alguien que sí quiera. O sea, no solamente es la violencia sexual, sino encima la violencia psicológica de poder saber, saberse o sentirse amenazada. Es terrible esto que usted menciona, pastor, y que ciertamente ocurre muchas veces, ¿no? Por no entender el verso en su contexto, ¿eh? En el contexto histórico en el que fue escrito y en el principio que hay detrás de ese verso bíblico para aplicarlo en el tiempo, porque lo que se aplica no son versos bíblicos, ¿eh? Lo que se aplica es el principio que hay, es, como decía un pastor, el espíritu de la palabra. ¿Cuál es el espíritu de esa palabra que se puede traer a este tiempo para aplicarse? No la forma literal de cómo ha sido escrito, porque fue escrito en un contexto histórico diferente al que vivimos. Otra estadística dice, 2 de cada 10 mujeres son controladas por sus propias parejas. Eso es en el mundo, vamos a llamarlo así. En el mundo, 2 de cada 10 son controladas. En la iglesia, ay Diosito, 3 de cada 10. O sea, más que en el mundo. Hay mayor control, ejercicio de poder y control en la iglesia que en el mundo. Lo veíamos la semana pasada también con este tema de la violencia en el noviazgo, ¿no? De que la mayoría de jóvenes son dominados por este tema de dame el control, perdón, dame la clave de tu celular, dame la clave de tus redes sociales, bórrame a todas las mujeres o a todos los varones que tengas, solamente me puedes tener a mí y a tu mamá y a tu no sé qué. O sea, en ese sentido, en ese contexto, hay control que se está generando. La última dice, 2 de cada 10 mujeres sufren expresiones humillantes y amenazas de sus parejas. 2 de cada 10 en el mundo. En la iglesia,
3 de cada 10 mujeres sufren expresiones humillantes y amenazas de parte de sus parejas. Si se da cuenta, el lugar donde debería ser para protección y crecimiento de la persona termina siendo un lugar de riesgo para muchas mujeres cuando no se predica en función de la prevención de la violencia y no se predica en función de las condiciones de seguridad, de tranquilidad y paz que la palabra misma expone o quiere, ¿no? Adelante, pastor, lo escuchamos. Pastor, más que todo una pregunta, ¿no? Quizás cada uno de nosotros podamos tener una respuesta en cuanto a todo esto, pero para usted, ¿verdad? Como pastor o como profesional en la parte de la psicología y los casos que usted ha trabajado, su propia experiencia, ¿por qué pasan estos casos? O sea, ¿cuál es la razón y quizás hay las formas o los medios para salir de eso también, más que antes? Porque Ahora sí, anteriormente era por mucha ignorancia de los mismos pastores, ciertamente. porque se Y decía de que la preparación, por lo menos en la denominación bautista a la cual yo pertenezco, gracias a Dios no ha habido mucho ese problema. Siempre nos mandan a prepararnos, no solamente en la perfecto, teología, sino también en la parte de otras carreras. excelente. Porque muchos, sin menospreciar a las demás, en nuestros hermanos de otras denominaciones, pero por lo menos los pentecostales más extremistas, ¿no? Todo viene de Dios, todo nos revela Dios, todo es el Espíritu Santo. Entonces no se daba para estudiar, prepararse, capacitarse, entre otras cosas, ¿no? Pero aún teniendo conocimiento en la actualidad y muchos medios de aprendizaje de manera autodidacta, de manera empírica, ¿no? O sea, hay más abierta la preparación que antes, por lo menos los medios de internet, que ahorita cualquier curso, buenos pastores pueden dar, las mismas sociedades bíblicas, ¿no? Dan estas cosas, pero ¿por qué sigue habiendo estas cosas? Y es alarmante, ¿no? Y dentro de la iglesia, ¿no? Por lo menos yo me reía cuando te hablaba de las dos hermanitas, porque a veces en la iglesia se presentan problemas hasta para pintar el templo, para Cierto. pintar el templo, porque el hermano que es fundador de la iglesia quiere de este color, o porque el pastor, siempre es cuestión de autoridad, de poder, siempre que la sillita no le gusta de esta manera, que así, que esto no, mire, siempre por cualquier cosita, y yo digo, Dios mío, todavía pasa esto, o sea, ¿cuál sería una de las razones, pastor, en su experiencia? Yo te diría, desde mi experiencia, es crianza. La crianza que ha venido desarrollándose a lo largo de toda esta historia que hemos estado desarrollando, muchas veces acondiciona a la persona para recibir justamente este tipo de, permíteme el término, maltratos evangélicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Un niño, cuando hace algo y no le sale, automáticamente viene la mamá o el papá y le dice, ya, deja ahí, yo lo voy a hacer. Y no le enseña a resolver. Cuando está discutiendo con el hermano, a cada uno los manda a su cuarto y no hay forma de llegar a un acuerdo, no hay manera de resolver entre ellos. Cuando el niño dice no a algo, viene papá, le insiste a golpes o lo maltrata y al final el niño, habiendo dicho que no, termina diciendo que sí. Si se da cuenta, toda la crianza está en función de la obediencia ciega. Entonces, cuando ya son adultos, no tiene mecanismos para decir que no a algo que él sabe, que probablemente intuye que no está bien, pero no sabe cómo decirle que no. Porque a lo largo de su vida, en el medio que le tocó vivir, el estilo de crianza que tuvieron sus padres, terminó ejerciendo sobre ellos ese dominio y ese control que muchas veces, pues, como lo mencionaban hace un rato, normalizaron tanto la violencia que en la iglesia pues no es violencia. Pues, además viene del pastor, además viene del ungido del Señor, además es él quien lo ha dicho, además tengo que preguntarle a él si debo o no debo hacer determinada cosa. Entonces se junta la crianza, el estilo de crianza, que imagínense, alguien que ha tenido ese estilo de crianza de niño y que se convierte en pastor o en líder de una organización, cualquiera que sea, va a llevar todo su aprendizaje previo en ejercer ese liderazgo,
esa función que le toca ejercer, pero lo va a hacer en función de sus aprendizajes previos. Entonces, si tuvo un padre golpeador, probablemente él no golpee, pero terminará dominando ciertas cosas de la iglesia. Si tuvo un padre demasiado sumiso, probablemente también ejercerá esa sumisión en la iglesia y permitirá muchas cosas, como usted mencionaba, con que a alguien le gusta de un color, a otro le gusta de otro color, y probablemente pues terminen con una iglesia, no sé, con paredes de diferentes colores, porque el pastor no quiere entrar en problemas. Entonces, pero es estilo de crianza, tiene que ver con estilo de crianza. La forma en que criamos a nuestros hijos es lo que va a marcar la diferencia en las sociedades que vivimos. Eso espero haber respondido tu inquietud, mi estimado pastor. Lejano ver. Veo la de Crescencio, tu mano levantada. Adelante, Crescencio, por favor. Gracias, profesor. Es exactamente, bueno, lo que usted ya lo dijo. Nosotros no hemos tenido una escuela de padres y estamos replicando la formación que nos dieron nuestros padres, que nos formaron con un pensamiento barbárico, a puro golpe, así como decimos nosotros, a lo brusco, a lo rústico. Nosotros tal vez ya no somos tan así, pero llevamos la tendencia. Queremos resolver las cosas generando temor, generando miedo en nuestros hijos, amenazando, controlando, o qué sé yo, cuántas cosas más, pero no es disciplina, ni son normas, ni son reglas, sino es algo que uno ya trae, por un lado. Por otro lado, pues creo que existe el problema de que los pastores creen que ostentan la verdad porque como está en la Biblia y no solo tergiversan a veces la palabra, sino que no se forman y trabajar con personas realmente es un tema muy delicado. Y yo creo que un pastor, un cristiano, deberíamos de tener un pensamiento hebreo, el pensamiento de Dios, que es un pensamiento justo, un pensamiento de la verdad, hacer las cosas como usted cabalmente decía, generar en nuestros hijos a raíz de los problemas la creatividad, la búsqueda de soluciones, desafiarlos con el apoyo de nosotros, pero no reprimirlos. Nosotros mismos hacemos que nuestros hijos sean mentirosos, que nos engañen a través de un castigo riguroso, cuando debiéramos de aprovechar cada situación que pasa en nuestros hijos como un elemento didáctico para poder enseñarle a nuestros hijos, pero eso requiere formación. No es algo que realmente surja de la nada, orando o ayunando. Yo tengo que tener intencionalidad para ser un buen padre y creo que nosotros que estamos participando aquí, obviamente que vamos a influenciar positivamente usando la palabra del Señor para las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque yo he dicho, vamos a cumplir 9 años de haber formado la iglesia y veo ya bastantes jóvenes, veo muchos niños, casi el 50% de la congregación son jóvenes, son niños. Hay un gran reto en esa parte, no olvidarnos de ellos, pues con las personas adultas es casi poco lo que se puede hacer. No estoy diciendo que no se pueda atender, pero creo que tenemos que darle prioridad a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que realmente puedan ser diferentes. Usted ya lo dijo, yo solo estoy poniendo algún elemento de acuerdo a mi experiencia con base a las preguntas del pastor Perfecto. que me antecedió. Bendiciones, profesor. Muy bien, Crescencio, gracias también por compartir esa experiencia. De hecho, es necesario hacer un trabajo integral, como familia de familias, ¿no? Como una gran familia de muchas familias pequeñas. Mire esta última diapositiva en la que dice 7 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres acude al pastor en busca de ayuda. Mire la gran importancia del pastor. El pastor tiene la posibilidad de poder ejercer cambios positivos en la gente que tiene a su cargo. Dios les ha dado a cada pastor la oportunidad de tener el cambio en sus manos, en la medida que tengamos esa apertura para poder comprender, aprender o reaprender las cosas que en algún momento vivimos.
Te leo, Elena, han algunos escritos acá, dice, dentro de muchas iglesias se consideraba que estudiar o ir a la universidad no era de Dios. Cierto, y a mí me tocó eso. Yo soy creyente desde el año 1992, en el año en que cumplí 18 años recién, así es que me pasó eso. Yo quise entrar a la universidad y quise estudiar una carrera y el pastor de aquella época me decía, no, eso es del diablo. No puedes ir a estudiar esa carrera porque esa carrera es del diablo. ¿Y qué quería estudiar yo en esa época? Marketing, marketing y publicidad. Bueno, llegué a hacerlo con el permiso de la rebeldía que me decía el pastor que estaba haciendo en esa época. Pero llegué a cumplir. Mi primera carrera fue mercadotecnia, marketing. Trabajé en algunas agencias de publicidad y luego, cuando fui creciendo, la psicología la ejerzo recién hace poco más de 10 años. No es que haya sido psicólogo desde antes. Psicología es la tercera carrera que tengo. La primera fue de diseño, la segunda fue de marketing y la tercera recién en la psicología, pero de ahí no me he apartado, pero me tocó vivir esa experiencia. Es más, si me permite decirlo, estuve en teología, estudiando teología por 1 año y medio y decidí dejar teología por ir para psicología, porque me di cuenta que la teología en el trabajo ministerial que yo hacía en ese tiempo no me ayudaba tanto como la psicología, que hasta ahora me sigue sirviendo y que de paso, tengo que decirlo, extraño terminar la carrera de teología, que es lo que quiero llevar, que es lo que quiero terminar. Pero en ese tiempo, bajo el contexto que me tocó vivir, porque yo estaba a cargo de un ministerio de parejas y no sabía qué más darles ni qué más decirles, porque no tenía los recursos necesarios. Eso hizo que yo dejara la teología para estudiar psicología, no porque no sirviera o no cumplía su función para las funciones que me tocó vivir en esa época. Ruth declara: la mucha letra mata el espíritu. Ciertamente, Ruth. Silvia dice, pero si vamos al texto, empieza diciendo someterse unos a otros y luego continúa que es un respeto mutuo. Es como si dijéramos a las mujeres, nos dice que amen a sus esposas. Eso no quiere decir que nosotras no debemos amar a nuestros esposos. Claro que sí. Claro que sí. Ambos textos se llegan lastimosamente a abusar, creyendo que tiene que ser literal el uno con el otro. Es más, el capítulo 6 también le dice a los hijos que deben de honrar a los padres a través de su obediencia. Pero no se queda allí. El verso 3 dice, padres, miren cómo están tratando a sus hijos. Habla del trato para con los hijos. La honra no es solo del hijo para el padre, también es el comportamiento que el padre tenga para el hijo. No en un cambio de estructura, sino en un cambio de funcionalidad, de protección. Así es que son cosas que de alguna manera, ahí tienen algunos más. Voy a avanzar porque ya estamos con el tiempo. Le voy a pedir que por favor vean este video en cuanto terminemos la clase. Está también colgado ahí en el material que les he entregado, porque ahí hablan justamente sobre una respuesta bíblica respecto a la violencia doméstica. Están las referencias, aquí están también las páginas web de donde pueden encontrar las cosas que hemos podido hablar el día de hoy. Y la próxima sesión nos va a tocar hablar justo lo que mencionabas, Pastor Lejanover. ¿Qué causas hay de la violencia? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Qué consecuencias hay? Vamos a verlo también. Vamos a hacer diferencia entre lo que es agresividad y violencia, que no es lo mismo. Vamos a entenderlo un poco mejor. Algunos mitos y realidades y las consecuencias de lo que significa vivir en un ambiente violento. Perdónenme, nos volvimos a pasar unos minutos, pero espero que lo que hayamos compartido el día de hoy sea de beneficio y de bendición para usted. Por favor, como dice Pablo, en la versión de Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿no? Para que pueda usted ir asimilando toda esta información recibida. Muchísimas gracias por su atención y por las preguntas y comentarios que han hecho, ¿eh?